Espero que todos estén bien y que la sigan pasando bien al lado de sus familias. Lo bueno es que van a estar en casa, ¿no? Digo yo, o andan, o hay alguna o alguno fugado. Levante la mano el que anda fugado. Ninguno. Bien portados. Eso es bueno, ¿no? Hugo Nolik, no lo vio. Bueno, como que se les hizo, ¿verdad? Por el tema de las elecciones, pues, gracias a la diligencia de nuestro decano, pues, eh, y el representante que tenemos ante el Consejo Superior, pues, producto de la elección del Colegio de Abogados, que ya se cerraron las urnas a esta hora. Y ahorita ya está el conteo, creo que ya en unos minutos van a dar el resultado de quién es la planilla ganadora. Eh, pues, vamos a continuar con la clase. El día de hoy, pues, para algunos ya es costumbre las clases virtuales, pues, y los que no, pues que se incorporen ahí conforme vayan llegando, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema denominado Denominaciones del Derecho Internacional Público. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? En primer lugar, que ustedes conozcan cuáles son las diferentes denominaciones que el derecho internacional público recibe a nivel internacional dentro de la esfera del derecho, ¿verdad? Y definitivamente, dentro de las diferentes denominaciones que recibe el derecho internacional público, tenemos el derecho de gentes. ¿Por qué hablamos del derecho de gentes? Porque precisamente lo que va a regular o está regulado a través de los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Guatemala, pues tenemos lo concerniente a el derecho de gentes. ¿Por qué? Porque son personas las que a su vez de una u otra manera a través de las diversas relaciones internacionales que se tienen, pues han plasmado a través de estos referidos convenios que existen y la variedad de tratados internacionales, pues han regulado este tipo de conductas a nivel internacional, ¿verdad? Eh, como les dije, derecho de gentes es uno. El otro que conocemos es el concepto moderno de derecho internacional público, ¿verdad? Existe un concepto moderno de lo que es el derecho internacional público. Y el otro día, a grosso modo, pues lo dijimos. Les dije que para mí esa era una de las definiciones más exactas que a mi juicio, y bueno, a lo que yo considero, es el siguiente. El derecho internacional público es el conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones, primero, de los estados entre sí, b, de los estados y aquellos entes internacionales que, sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estado. C, de los estados y aquellas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Y de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Esta definición la encontramos plasmada en el libro que estoy utilizando de guía para poder impartir la clase y que es el soporte para todos ustedes, del doctor Larios Ochaita. El otro día me preguntaba una compañera que lee la séptima edición, el que yo estoy usando para que puedan, los que puedan adquirirlo, pues, y los que no, pues lo pueden bajar a través de la plataforma de internet. Entonces, esa es la definición más completa de mi particular punto de vista, porque en ella conlleva todo lo concerniente a lo que es Estado, lo que son las instituciones de derecho internacional, que sin ser estados son considerados como tal, son instituciones que tienen un reconocimiento a nivel internacional por los mismos países que la conforman, y por eso es que está incluido dentro de esta definición. Y también adicionalmente tenemos, como lo dice en el inciso C, de los estados y aquellas entidades, dice que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional.
Y D dice de los estados y de los individuos. Esto es bien importante que lo tengamos presentes porque, como les decía a un inicio, por eso se le denomina derecho de gentes, porque son las propias personas que a través de las relaciones internacionales y a través de las sociedades es que han podido denominarle derecho de gentes. Por eso es que son los individuos quienes integran este derecho internacional y son los que se han encargado de regularlo a nivel mundial, ¿verdad? Eh, en la Edad Media, pues también se le denominó también el Jus Gentium romano, ¿verdad? Que su referencista es Hugo Grocio y Francisco de Vitoria. Estos son los dos representantes que tenemos en la Edad Media. Dentro de de las denominaciones del derecho de gentes. ¿Qué es lo que sucede dentro de las otras denominaciones que tenemos? También algunos autores lo consideran como un derecho interestatal. ¿Por qué hablamos de un derecho interestatal? Precisamente porque abarca todo lo concerniente a las personas que integran un Estado. Y a través de él, pues de este derecho interestatal se nombra un representante que a través de los canales respectivos, que aquí es la vía diplomática, entonces por eso ustedes han escuchado o han sabido que algunos pues representan al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática. Por eso es que hay varias sedes a nivel de todo el conglomerado del mundo. Hay varias sedes de Guatemala en diferentes países en los cuales existe un diplomático que es el que representa al Estado como tal en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Es bien importante que lo tomen en cuenta para efectos de. Otra de las denominaciones que se conoce es que es un derecho supraestatal, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de un derecho supraestatal? Precisamente porque está fuera del Estado como tal, en el sentido de que es el que lo representa. Por eso es que se denomina supraestatal, porque está arriba del Estado como tal, pero para efectos de la representación a nivel internacional en con los demás países que integran el derecho internacional público, ¿verdad? También otra denominación, perdón, se me iba por alto. Dentro del el derecho supraestatal tenemos la relación con el derecho de la Unión Europea. Si se dan cuenta, existe ciertos mecanismos de comunicación a través de los, eh, de los mecanismos de relaciones internacionales y por eso es que de una u otra manera Guatemala siempre está a la expectativa de las relaciones y de las resoluciones que emite la Comunidad Europea, porque de eso de una u otra manera nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque somos un país que estamos en vías de desarrollo y como consecuencia, pues si ustedes se han dado cuenta, últimamente han estado sancionando a muchos de los funcionarios de gobierno que algunos todavía están en sus cargos y han creado ciertos mecanismos para poder detenerlos debido a que algunos son denunciados por actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia que tiene el derecho que se da a través de la Unión Europea, porque ellos a través de su ente, que es el que lo rige, pues emiten ciertas resoluciones, al igual que la ONU y la OEA, ¿verdad? La otra denominación que es que conocemos del derecho internacional público, que se dice que es un derecho transnacional, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es transnacional? ¿Por qué? Porque a través de eso es que se regulan las relaciones internacionales en el tráfico del tema del comercio. ¿Por qué? Porque normalmente Guatemala es un país que así como exporta, no como en las cantidades que se quisiera, pero también importa. Y entonces eso de una u otra manera afecta las relaciones con los países si no se tiene unas buenas vías de comunicación y de relaciones a través de los convenios que se firman y los tratados, específicamente, si se recordarán ustedes, con el Tratado de Libre Comercio
de los que ha firmado y ha ratificado Guatemala, con diferentes países, con los Estados Unidos, con México, con Canadá y en otros países de la Unión Europea. Entonces, pero es ¿por qué? Porque a través de este famoso derecho transnacional es el que le sirve para poder lograr sus relaciones internacionales dentro del aspecto económico, ¿verdad? Porque eso es lo que le permite al país como tal, pues vender sus productos hacia los países extranjeros, ¿verdad? Y a la vez también recibir productos que son del consumo diario para nuestro país y de toda la población. Otra de las denominaciones que, que conocemos y que a nivel internacional, como lo platicábamos el otro día, que también se le denomina que es un derecho fiscal, debido a que en Roma había un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las declaraciones de guerra y a la conclusión de tratados de paz. Y aquí vemos cómo en sus orígenes el derecho internacional público se involucraba con la guerra y la paz, contrariamente a la tendencia moderna que ha desertado la guerra y por consiguiente el llamado derecho de la guerra. Para aceptar únicamente la paz y el derecho internacional como expresión de este derecho de la paz, empleando este término, Suchet escribió su obra Juris et Judici Speciali, Diciri Juris Intelligentes. Si regresamos a ese punto, pues encontramos precisamente lo que les decía desde un inicio, el derecho de gentes, ¿verdad? Otro de las denominaciones que conocemos es el jus gentium, que entre los romanos tenía dos significados. Uno, estaban bien especificados. El primero era lo opuesto al jus civile, era el derecho o disposiciones legales aplicables solamente dentro del Estado de Derecho romano, a los extranjeros o peregrinos. Y B, todos los estados de la tierra, por ejemplo, la figura del contrato de compraventa que se dio específicamente en los periodos de 1965, de Empitio Benditio Hunter y de Nicolás en el año 1962. Luego nos adentramos a la Edad Media. Aquí se le denominó también jus inter omnis gentes, aquella rama del derecho aplicable a y entre todos los pueblos, término inventado por Francisco de Vitoria, teólogo de la Universidad de Salamanca. Tiene, según Vitoria, el privilegio de haber sido el primero en sostener la teoría de una comunidad de estados regulados por un derecho llamado jus inter omnes gentis. Por eso es que normalmente cuando hablamos del derecho romano, siempre hablamos del derecho del jus civile y el jus gentum, que son las denominaciones que se conocieron en la época de la Edad Media y que hoy en día conocemos como el derecho civil y, como les mencionaba, que es lo relacionado al derecho internacional público, que es el que nos interesa para efectos de la clase, ¿verdad? El otro tema que tenemos que ver el día de hoy es lo concerniente a la evolución del derecho internacional y los derechos humanos. Y se dan cuenta ustedes, el derecho internacional tiene mucha relación con los derechos humanos. Yo les mencionaba el otro día en clase y se los decía, pues porque precisamente nuestra constitución política, en el artículo 40, escúchame un momentito, solo voy a... Las conclusiones. Pues yo ayer, ¿te acuerdas que terminé el libro de Terapia para ayudar? En el artículo 34 nos establece lo concerniente al derecho de asociación. Pero ¿por qué hablamos del derecho de asociación? Si lo relacionamos con el derecho del derecho romano, es el jus gentium. ¿Por qué? Porque son las personas las que se relacionan. Y el derecho de asociación es libre y todos como seres humanos tenemos ese derecho a poder
asociarnos y como consecuencia relacionarnos. El Estado como tal, pues ha nombrado un representante para que a su vez integre las famosas instituciones de derecho internacional, como lo que es la ONU, la OEA, que son pilares y se dan cuenta que forman prácticamente el derecho internacional, que hoy en día es el que más se aplica dentro del derecho internacional público. Pero digo que, por favor, permítanme un momentito. Algo que no quiero que se me vaya por alto para que lo tengamos. En el artículo 44 de la misma Constitución Política de la República, ¿te recuerdan que de un inicio les dejé como tarea ciertos artículos para que lo leyeran? Pues precisamente por eso es que la importancia del por qué les pedí que en su momento que procedieran a leerlo. Dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellos, son inherentes a la persona humana. ¿De qué derecho estamos hablando? A ver, Julia Yeseni, ¿qué nos puede decir? O sea, las conclusiones sobre todo, no las has terminado. Bien, ya lo no está conectada. A ver, Alejandra. Alejandra, no sé qué apellido, rol, no sé qué. Entonces, ¿qué nos puede mencionar? Que hay un caso que me dejó muy pensativa sobre ¿Yo, licenciado? Sí, correcto. A usted me refiero. Perdón, solo Alejandra sí. Rol dice, pero no sé cuál es su apellido. Disculpe. Alejandra Roldán, licenciado. Mucho gusto. Ah, perdón. Gracias. Pues fíjese que en el artículo 44 de los derechos inherentes a la persona humana, pienso que se refiere en particular a todos los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Ahí habla acerca de las garantías que otorga la Constitución. Correcto. Se ha aprendido todos nuestros derechos a la vida, a la salud, a todo lo que concierne como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Correcto. Sí. Si se dan cuenta, dentro de ese mismo artículo tenemos el inmerso precisamente los derechos humanos, porque todos esos son inherentes a toda persona. Y si leemos detenidamente ese artículo 44, dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, dice, que aunque no figuren expresamente en él, son inherentes a la persona humana. Y aquí luego viene en el segundo párrafo, dice, el interés social prevalece sobre el interés particular. Y en el tercer párrafo y último dice, serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y aquí, pues dentro de la explicación que da la Corte de Constitucionalidad, se refiere específicamente al reconocimiento de la dignidad humana, que está implícitamente garantizado, entre otros, en los primeros 5 artículos de la Constitución de la República, que emanan por el contenido esencial de este derecho. Aquellos relacionados a la intimidad, al honor y a la privacidad, dice, los cuales en su conjunto también garantizan la existencia y goce de otro derecho, el referido o la autodeterminación informativa. En ese orden de ideas, el derecho a la autodeterminación informativa es positivo a favor de la población en general, al ser reconocido en los artículos 4 y 44 de esta Constitución Política. Ese es un fallo. Si ustedes quieren, lo anotan, es el fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad en el expediente 3552-2014, en la sentencia de fecha 10 de febrero del 2015. Me interesa sobremanera que traten de captar ese fallo y que lo puedan leer para ampliar más sus conocimientos, y se van a dar cuenta que a través de ese fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad, pues específicamente es donde se reconocen esos derechos
que aunque no estén plasmados, dice en la Constitución, pues forman parte de esos derechos que son inherentes a toda persona humana, ¿verdad? En el cual, en una casa. Adicionalmente, tenemos los orígenes de lo concerniente del derecho internacional. Tenemos los conceptos iniciales en el derecho de gentes, aportes de pensadores como Francisco de Vitoria y Hugo Grocio, la influencia del derecho romano y las primeras normativas entre las naciones, ¿verdad? Y luego tenemos el derecho internacional en la Edad Moderna, es la consolidación de los tratados internacionales. Por ejemplo, está la Paz de Westfalia de 1648 y el principio de la soberanía estatal. Y se recordarán ustedes que les quedó como tarea leer unos artículos específicamente que les dejé sobre el Estado como tal, ¿verdad? No sé quiénes se tomaron el tiempo de leerlo y ahora ve la importancia del por qué se los dejé con la debida antelación para que pudieran ustedes leerlos y podamos de una mejor manera desarrollar cada una de las clases que específicamente se están dando a través de la plataforma virtual y en forma presencial, ¿verdad? Luego, pues, oportunamente surge lo que concierne la consolidación de los tratados internacionales, como les mencionaba, la Paz de Westfalia de 1648 y el principio de soberanía estatal. Y aquí es donde se viene a expandir el comercio y las regulaciones marítimas, ¿verdad? Y se dan cuenta, el comercio y todo lo concerniente a las relaciones marítimas, pues afortunadamente hoy en día tenemos un código de comercio, que es a través del mecanismo que nos sirve para poder regularizar y estandarizar en el mercado mercantil. Y las regulaciones marítimas, que es un tema que nosotros como país nos hemos quedado atrás porque realmente no tenemos un código marítimo que regule todo ese tipo de cuestiones, sino que únicamente nos vamos a ciertos tratados, acuerdos que Guatemala de una u otra manera ha utilizado para poder relacionarse con los demás países y de una u otra manera proteger todo lo concerniente a las áreas del litoral del Pacífico y del litoral del Atlántico en lo referente al tema internacional de las áreas y aguas internacionales que posee Guatemala, ¿verdad? Oportunamente se dan la creación de los organismos internacionales, que es donde se da la formación de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Y luego después tenemos el papel importante que hace la ONU en el desarrollo del derecho internacional. Y por eso les decía que la ONU juega un papel preponderante en todo el desarrollo del derecho internacional, porque a través de estas resoluciones que ellos emiten es que se van logrando ciertos convenios y tratados de carácter internacional, y como a través de la ONU están representados muchos o la mayoría de los países a nivel global, pues a través de esto es que se crean los mecanismos para precisamente tratar los temas de regulación de los tratados y convenios que de una u otra manera han sido ratificados y aceptados por Guatemala, ¿verdad? Y luego tenemos la evolución de los derechos humanos, y es que precisamente descansa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Posteriormente a eso surge la creación de pactos y tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Y aquí juega un rol preponderante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué mencionamos la famosa Corte Penal Internacional? Si se dan cuenta, Guatemala, pues al haber firmado y ratificado la famosa ley del Pacto de San José, pues no puede ejecutar, no obstante que en nuestra Constitución política está regulada la pena de muerte,
Guatemala no la ha podido ejecutar desde los años 1992, si no estoy mal. Y me equivoco en cuanto al año, pues si alguien por ahí lo tiene más claro, pues me lo hace llegar. Pero ese es uno de los grandes problemas, que tenemos una ley vigente en Guatemala, que además está plasmada en la Constitución Política de Guatemala, y además también tenemos un código penal que sí tipifica la pena de muerte. Sin embargo, Guatemala no la aplica. ¿Y por qué no la aplica? Porque al haberse sometido a la famosa ley del convenio de el Pacto de San José, Guatemala ya no ha podido aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque si la aplica, tiene que, lo primero que hacen es llevarlo a la Corte Interamericana para que lo sancionen, y producto de eso es que hoy en día Guatemala ha recibido severendos sanciones de tipo económico, y que alguien por ahí se está haciendo millonario con ese tipo de denuncias cuando denuncian a Guatemala a nivel internacional, alegando precisamente la violación a esos derechos humanos a través del Pacto de San José. Si ustedes se dan cuenta, nosotros mismos hemos provocado esa crisis que se ha dado. ¿Por qué? Porque esta corte, no, la mayoría de personas que la integran son personas de otros países que no conocen el procedimiento aquí en Guatemala, y como consecuencia es más fácil condenar que absolver, porque para poder absolver hay que demostrarlo y acreditarlo, y para poder condenar es más fácil. ¿Por qué? Porque como es una simple denuncia que se presenta, pues únicamente, y si no se está al pendiente del desarrollo de ese proceso, pues también, como les digo, así como ellos denuncian que se violan los derechos humanos acá en Guatemala, pues también se violan algunas garantías, y que si no tienen un buen abogado que represente al Estado de Guatemala, pues normalmente siempre han optado por condenar al Estado de Guatemala. Denuncia que han presentado en esa corte, que les digo, que está integrada por, que su sede está en Costa Rica, pues Guatemala siempre ha sido condenada y va a seguir siendo condenada mientras esté integrada por ciertos personajes que ya nos tienen de encargo a todos los guatemaltecos, porque consideran que aquí se violan los derechos humanos. Escuchaba en una entrevista que le acaban de hacer al presidente de El Salvador, y él les decía, miren, preocúpese cuando se diga que ¿cómo se llama? Que no hay violaciones. Claro que hay violaciones, pero del 100% de la violación que dice, él menciona como ejemplo su país, y él argumenta y dice que no es posible que El Salvador, un país que es una ínfima de la población mundial, pues ocupaba el primer lugar en índices de violaciones de derechos humanos por la muerte. Sin embargo, él a través de su gobierno ha logrado, dice, mermar, y el 99% es de las personas que ahora viven en paz en El Salvador, y ese 1% que eran los que tenían acorralados, ese es algo así, es el término que él utiliza, pues son los que están ahora detenidos, y son las famosas maras, ¿verdad? Entonces, es decir que, como él lo menciona, pues violaciones van a haber de derechos humanos. El problema es que, ¿qué es lo que debe prevalecer? ¿El interés social o el interés individual? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿Verdad? ¿El interés social o el interés individual? ¿Verdad? Yo creo que todos los derechos deben se le deben de poner atención. El tema es que algunos, y es una minoría, son los que se encargan de hacer y de provocar esos tipos de violaciones, y la gran mayoría, que somos todos, son los que sufrimos las consecuencias de este tipo de criminalidad que representa esta minoría, ¿verdad? Y son los que hoy en día nos tienen
como digo, de rodillas casi a la población de Guatemala, porque el Estado como tal no brinda esa protección, esa seguridad que necesitamos todos los guatemaltecos para vivir en paz, en armonía, como sociedad civilizada, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que acabo de mencionar. Los escucho. Pongamos otra palabra. A ver, Henry. Licenciado, buenas noches. Más que todo es una aportación en lo que usted comentaba, la importancia de las Naciones Unidas en todo este marco de tratados internacionales. Pues yo en mi vida laboral me dediqué mucho al tema de logística, de importación y exportación de productos químicos. E incluso las cajas tienen una nomenclatura que está regulada por las Naciones Unidas, el empaque secundario, donde uno solo se vuelve un experto en esto, ¿eh? Y uno solo con ver la nomenclatura que trae, uno ya puede identificar si es un oxidante, si es un comburente, si es un alcohol sólido, si es un oxidante. Entonces, pues, son estas oraciones que dicen la importancia que tiene, ¿verdad?, en cuanto al comercio y en cuanto al bienestar común, ¿verdad? Porque en caso del derramamiento en el océano de un buque o de un contenedor, es lo primero que se van a ver, son los manifiestos de carga. Traje esta parte de edad, y ahí se va a identificar qué productos son los que van, los que se están importando o exportando o almacenando ahí. Sí, gracias, Henry, ahí por su aporte. Mire, este tipo de cuestiones son precisamente los que les mencionaba, que es la ONU la que de una u otra manera ha manejado toda la escena mundial en las relaciones del derecho internacional. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Henry, pues a la hora de un derramamiento dentro del océano, o, ya sea el Pacífico o el Atlántico, de algún buque que lleve comercio, que lleve productos químicos, por ejemplo, y haya un derramamiento de esto, pues todos esos productos van etiquetados, pues automáticamente se sabe cuál es el país de origen, el que está exportando ese producto, y que de una u otra manera no tomaron las medidas previsorias para evitar que ese producto fuera a derramarse dentro del territorio marítimo a nivel nacional, ¿verdad? Que en todo caso viene a afectar todo lo concerniente al área marítima de Guatemala. Y eso no solo los efectos garrafales y mortales que tiene, es que se pierde toda la flora y fauna que se tiene en el tema del, por ejemplo, todo el pescado, camarón, etcétera, los animales marítimos que existen dentro del espacio territorial, marítimo, que pertenece a territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son las que de una u otra manera se han venido regulando, pero Guatemala como país se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque no ha tomado las medidas. Miren, hace cuántos años se viene hablando del tema del medio ambiente. Miren, hace cuántos años crearon ese Ministerio del Medio Ambiente, y ese Ministerio del Medio Ambiente hoy en día, miren, fue el martes que entró en vigencia ese reglamento. Y miren desde cuándo venimos con esos problemas. ¿Pero por qué? Pero tampoco hay una educación hacia la sociedad para poder cumplir con ese reglamento. Y se dan cuenta, muchos dicen, no, es que en el reglamento, como bien lo dice el mismo, establece que ese es para las personas que se dedican a la recolección de basura. Porque específicamente para eso es. Pero también acá no existen los depósitos donde puedan ir a hacer esas descargas de ese tipo para hacer un tratamiento de esa basura que a diario expulsamos todos de nuestras casas, ¿verdad? No hay esos lugares. Dice, el único que se conoce es el vertedero aquí de la zona 3, el relleno sanitario, y creo que hay otro que está aquí por el lado del de la costa sur, abajito de Villanueva, creo que hay otro. Entonces, pero tampoco existen plantas de tratamiento que puedan utilizarse para poder de una u otra manera procesar ese tipo de producto de basura que se saca a diario, y son toneladas como ustedes ni se imaginan.
Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad? Pues de una u otra manera también tenemos que colaborar en ese sentido. Y por eso es que cada uno de nuestros hogares debemos de tener 3 clases de bolsas para poder reciclar cada uno de los productos de basura que sacamos cada uno y poderlos colocar en cada una de las bolsas respectivas, orgánicas y no me recuerdo cuáles son las otras denominaciones que le dan. Sin embargo, ¿será que todo lo estamos haciendo? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta que entrara en vigencia ese reglamento para poder hacerlo? Si eso lo debimos de haber hecho desde cuando, como dijo, eran los jóvenes, desde cuando eran los niños, nos tuvieron que haber educado sobre esa base. Pero miren cuántos años ha transcurrido y hasta ahora venimos como dijo, a pegar el grito y decimos, no, es que no lo podemos cumplir porque no nos han educado, no nos han preparado. Pero si nunca lo hacemos, tampoco no vamos a saber si realmente lo vamos a poder hacer. Nosotros como personas y como habitantes de nuestras casas, pues debemos de cumplir con eso, en apoyar para que realmente haya un mejor tratamiento de esa recolección de basura y que no siga causando mayores daños a nivel de toda la República de Guatemala y que además no perjudique a los países vecinos, como en el caso que les mencionaba el otro día de Honduras, que ya presentó, como digo, ya pegó el grito en el cielo de tanto plástico y basura que le llega a través del río Motagua. Entonces, ¿por qué esperamos tanto para hacer eso? Los alcaldes solo se vienen quejando de que ellos no tienen la capacidad, pero entonces, ¿por qué no han hecho una buena planificación ellos para poder hacer ese trabajo, el tratamiento de la basura, de la basura que se recolecta a diario? Porque creo lo que es una cantidad que uno ni se imagina de basura que se extrae de cada una de las casas. Y entonces ya la población de nosotros oscila más o menos entre 19 y 20 millones, ya métanle pluma que cada casa saque un promedio de 15 libras diarios, ya es una cantidad de basura exorbitante. ¿Cómo va a ser el tratamiento que es responsabilidad del Estado como tal, ver qué es lo que qué mecanismos van a utilizar para poder procesar todo eso? ¿Por qué traje a colación esto que les menciono? Y estamos hablando del reglamento del medio ambiente con relación a la extracción de basura, porque precisamente fue a través de estos organismos de Estado que nos han obligado para que hagamos lo que por ley nos corresponde como sociedad, debido a que nosotros hemos provocado toda esta contaminación del medio ambiente. ¿Qué es lo que se hace primero? Deforestar, ¿verdad? Cuando que los árboles son la naturaleza y vida de cualquier país. Y sin embargo acá nosotros, la verdad les digo, es lamentable ver la cantidad de árboles que se podan diariamente y el Estado como tal no hace nada. Y nosotros como sociedad tampoco hacemos nada y tampoco nos damos a la tarea de sembrar un árbol, ¿verdad? Entonces, todas ese tipo de inquietudes son las que han venido a provocar que haya una regulación. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tiene el Estado, como digo, de controlarnos, ¿verdad? Pero los que queremos estar dentro de un Estado de Derecho y los que no, seguimos. Dice, ya no alcancé a leer ahí su aporte con relación al tema de los plásticos. No sé quién fue el que estaba haciendo su valioso aporte ahí en la clase. Si lo pudiera replicar, por favor, para que todos lo podamos saber, ¿no? No sé quién fue el de los alumnos que estaba haciendo un valioso aporte ahí dentro de la reciclación del plástico, ¿no? Pero bueno, ahí nos quedamos con el tema ese que les mencionaba en cuanto a la evolución que hemos tenido, y luego ya llegamos a la evolución de los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, dice, que es donde se crean los pactos y tratados internacionales sobre derechos fundamentales y el rol que les mencionaba de la Corte Penal Internacional.
Ya luego, adentrándonos en el siglo XXI, los derechos humanos toman más auge, ¿verdad? Y son los desafíos actuales en la protección de los derechos humanos mismos. Existen unas crisis humanitarias y el papel del derecho internacional, el papel que juega dentro del derecho internacional los derechos humanos, ¿verdad? También tenemos los avances tecnológicos y su impacto en los derechos digitales. ¿Por qué hablamos de estos avances tecnológicos y su impacto en los derechos digitales? Porque hoy en día, verbigracia, lo que estamos haciendo el día de hoy, pues producto de la crisis que sufrimos en su momento por la pandemia, pues, y el problema que tenemos de superpoblación que tenemos en cada una de las aulas y a nivel de toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues encontraron un mecanismo más fácil para poder impartir las clases y desconcentrar el campus universitario. Ustedes se dan cuenta, pues el volumen de población que llega a diario a la universidad ha mermado. ¿Por qué? Porque ahora existen las plataformas de virtuales para poder impartir clases. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con los derechos humanos? Como les repito, como personas individuales tenemos el derecho a una educación. La Universidad de San Carlos, que es la que nos da esa educación a todos, en el caso particular, pues me la dio a mí durante toda la preparación que tuve hasta que obtuve el título de abogado y notario, y pues posteriormente ya fue por cuenta mía el tema de obtener una maestría y también un doctorado. Entonces, pues eso ya es, luego son extracurriculares que uno saca para poder superarse e ir aprendiendo cada día más, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tema de los avances tecnológicos y su impacto en los derechos digitales. Esto quiere decir que, si bien es cierto, como sociedad tenemos que ir avanzando, también tenemos que regular ese tema de esos derechos digitales, porque si no también existe un abuso por parte de la misma sociedad. Hoy en día, pues están a la orden del día, se dan cuenta tantas estafas que han hecho a través de los mecanismos digitales, llaman a las personas, empiezan a extorsionarlas. Pues ahora ya hay mecanismos para poder determinar de dónde es donde se llaman, qué personas que se llaman, para luego oportunamente, si existe denuncia de la persona que está siendo afectada, pues la Fiscalía a través del Ministerio Público es la encargada de velar por esta investigación, llevarla a cabo y oportunamente llevar a la persona que cometió esos ilícitos a través de la tecnología, utilizando mecanismos digitales, a un proceso penal, ¿verdad? No sé si están anuentes a que hagamos el repaso que les dije que estaba programado para el día de hoy. No sé cuántos son los que están, solo 69 alumnos, 70 alumnos ahí conectados. ¿Y los demás qué pasó? Así es. ¿Se fueron a celebrar el Día del Cariño? ¿O pensaron que no iban a dar clases? Y hacemos hoy la comprobación de lectura que les había dicho, pues creo que la mayoría va a salir perjudicada, porque más o menos, según estaba viendo, a mi clase están asignados aproximadamente 208 alumnos. No sé de dónde salieron tantos, pero al final, según vi por ahí en el informe que me pasaron, son 208 alumnos los que están asignados a mi sección. No sé por qué, y se asignaron todos a la sección, pero pues, espero que le saquen el mayor provecho los que están conectados y que están tratando de superar y salir adelante. Son 70 los que están conectados el día de hoy, ¿verdad? Creo que yo voy a hacer todo lo posible para el día lunes mandarles el cuestionario para que, si me da tiempo hacerlo el fin de semana, pues se los haré llegar a través de la plataforma para que ustedes puedan, pues de una manera repasar todo lo concerniente a las
leyes que les dije que tienen que como tarea estudiar para poder hacer ese laboratorio que estaba programado para realizarse de hoy, pero la idea es que lo hagamos de manera presencial, no virtual. Pero, sin embargo, vamos a ver si el día lunes lo vamos a estar confirmando, que si bien es cierto va a ser virtual, pues vamos a ver de qué manera lo podemos realizar, porque es de muy importante ver si realmente ustedes están poniendo interés en la clase y están leyendo sus tareas que se les han dejado. Yo sé que para algunos puede haber mucha carga, pero realmente créanme lo que su servidor lo que menos trata es de perder el tiempo y aprovecharlo al máximo para sacar el mejor provecho, no solo como docente, sino que transmitirle a ustedes los conocimientos que se han adquirido, y porque nuestra Facultad de Derecho debe estar siempre en el primer lugar, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Que tengan feliz noche, que la sigan pasando bien al lado de sus familiares, y reitero la felicitación del Día del Cariño y de la amistad para todos. ¿No? Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, gracias. Gracias, licenciado. Feliz día del cariño. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, licenciado. Feliz día del cariño, licenciado. Feliz día del